Hola, ¿pueden escucharme? Recording in progress. Doctor, Sí, doctor. sí, doctor, buenas tardes. Hola. Sí, doctor. Bueno, había algunos problemas por los cuales no podía entrar. Bueno, ya lo hemos solucionado, muchachos, por el conflicto que está habiendo. Bueno, ¿qué les puedo decir? A mí no me gusta pasar virtual, pero bueno, a partir de ahora le estoy avisando a su presidente. Pase lo que pase, no vamos a suspender las clases teóricas, no vamos a suspender, vamos a pasar normal. Así que si me está escuchando su presidente, no es necesario que me llame para preguntarme si vamos a pasar o no. Vamos a pasar a partir de ahora, no vamos a suspender por nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Me han escuchado? No es necesario que me llames, no es necesario que me preguntes. Vamos a pasarte, ya te estoy avisando. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, doctor. Listo. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy, muchachos, es gastritis. Vamos a ver este tema que es continuación del tema anterior y este tema ya es para el segundo parcial, ¿sí? Entonces, vamos a empezar comentando que la gastritis, miren, acá está el concepto y miren esta imagen que les muestro de fondo. La imagen que les muestro de fondo es muy sugestiva, ¿no? De lo que le ocurre al paciente con gastritis, es decir, la típica molestia urente que va a tener el paciente en el epigastrio, siente algo que le quema en la boca del estómago, como se puede ver acá. Y esta imagen, como les digo, es muy sugerente, ¿no? Es una lesión inflamatoria, hablando del concepto de la mucosa gástrica, que puede ser aguda o crónica, ¿no? Eso está claro. Aguda de corto tiempo de evolución y habitualmente lo que más vemos en la práctica médica son los cuadros crónicos, es decir, cuadros de larga evolución, ¿no? Este tipo de lesión inflamatoria está producida o se presenta en respuesta a la agresión de diferentes agentes, sean estos exógenos y endógenos. Exógeno quiere decir todo lo que viene de afuera, ¿no? Y endógeno, todo lo que tenemos por dentro. Y se presenta en dos formas, como ya lo comentamos, aguda y crónica, ¿no? Hablamos nuevamente, definición, enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica, ¿sí? Produce síntomas dispépticos este cuadro, atribuibles a la enfermedad, es decir, ¿a qué nos referimos al hablar de síntomas dispépticos? A el hecho de que el paciente va a referir que está teniendo mala digestión, es decir, va a referir que tiene distensión abdominal postprandial la mayor parte de las veces localizada en el epigastrio, ¿no? Atribuibles a la enfermedad. Y esto está claro, ¿por qué se presenta? Porque el paciente, como tiene un estómago inflamado de distinta magnitud, no va a poder vaciar adecuadamente el alimento del estómago hacia el duodeno y va a tener síntomas dispépticos, ¿no? Su existencia, la existencia de la gastritis, se sospecha clínicamente, es decir, por clínica, por los antecedentes del paciente, se observa endoscópicamente, le vamos a hacer seguramente una endoscopía al paciente, como se puede ver acá, ¿sí? Y requiere confirmación histológica, seguramente le vamos a hacer una biopsia en el momento de la endoscopía al paciente, ¿no? Y existe otro término, miren, gastropatía. ¿Qué quiere decir gastropatía? Miren, existen entidades cuyas características endoscópicas corresponden a una gastritis, es decir, le hacemos endoscopía al paciente y encontramos todos los datos de gastritis, una mucosa bastante edematizada, ¿sí? Por la presencia de eritema, edema de la mucosa. Pero miren, ¿cuál es la diferencia con gastritis? En las que histológicamente hay ausencia del componente inflamatorio. Es decir, no hay relación entre lo que vemos a la endoscopía y con el hallazgo anatomopatológico, ¿no? En el hallazgo anatomopatológico hay ausencia del componente inflamatorio, pero sí cuentan con daño epitelial o endotelial, acuñándose para estas segundas la denominación de gastropatía y pueden ser reactivas que se presentan principalmente en la gastritis aguda erosiva, es decir, en aquella gastritis asociada a la presencia de soluciones de continuidad lineales, erosiones en la mucosa del estómago. El diagnóstico, como les decía, ¿cómo lo vamos a hacer? Clínica, antecedentes del paciente, endoscopía y seguramente le vamos a hacer un estudio histológico de la mucosa, ¿no? Y el descubrimiento del HP, ya lo hemos comentado hace 2 décadas, ha revolucionado el conocimiento de esta enfermedad, ¿no? Y los estudios que se han hecho sobre esta bacteria han contribuido seguramente a un mejor conocimiento de la enfermedad.
Ya hemos comentado del médico australiano Marshall y Helen Royce. En el 82 descubren esta bacteria y la denominaron Campylobacter. Marshall y Skirrow en el 83 lo denominaron Campylobacter pyloridis, porque principalmente aislaron esta bacteria en el píloro. Ya en el 87 se le denomina Campylobacter pylori. Goodwin en el 89 crea el término Helicobacteriaceae y y lo denomina pylori, ¿no? Esto hablando, recordando un poquito de historia. Hablando un poquito de la epidemiología, miren, es una entidad, es una enfermedad de elevada morbilidad, causa alta enfermedad a nivel global, a nivel mundial, quiere decir, ¿no? Su incidencia varía en diferentes regiones y países, seguramente en relación a los hábitos, al estrés, ¿sí? A la dieta que tienen los pacientes en determinadas zonas geográficas. Miren, según un estudio del Gastro de La Paz, del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés de hace mucho tiempo, ya del 2017, se indica que aproximadamente de 10 bolivianos, 8 tienen algún grado de inflamación gástrica, grado variable de gastritis, en 80-90% de los casos asociados a la presencia del Helicobacter. ¿Qué les parece? Es una entidad que más motiva consulta en la especialidad de gastroenterología. Entonces, esta patología que estamos comentando causa bastante consulta médica, ¿no? Eso es lo que queremos indicar. En la población general, sí, en general, la frecuencia de gastritis crónica es de 40 al 80%, una alta incidencia, ¿no? Es decir, que todos estamos susceptibles de ser afectados si es que se rompe la barrera que nos protege, ¿sí? De que no tengamos agresión, ¿no? Entonces, normalmente si tenemos equilibrio, si la balanza que les he mostrado en las anteriores clases está equilibrada, ¿sí? Entre los factores agresivos y defensivos, no vamos a tener daño, pero si esa balanza ¿sí? Se inclina por los factores agresivos, vamos a estar susceptibles seguramente de tener daño. Tenemos la gastritis tipo A, miren, o atrófica, llamada también autoinmune, representa el 20% de gastritis crónica, la de tipo B o no atrófica, 70%, y el porcentaje restante es tipo C, o química por reflujo. Estas son algunas variedades de gastritis que existen. Lo que les decía, entidad de elevada morbilidad a nivel mundial. En países, miren, en vías de desarrollo, el 60% de la población antes de los 50 años ha presentado algún episodio de gastritis, tanto aguda como crónica. En países industrializados, cifras del 90%, cifras muy altas, ¿no? Seguramente en relación con la dieta y el estilo de vida que tiene el paciente en esos lugares. ¿Y de qué depende el daño de la mucosa gástrica que puede existir en el tubo digestivo? Miren, depende de todos estos factores, del tiempo de permanencia del factor o de los factores injuriantes, ¿no? A mayor tiempo de permanencia del factor que está provocando daño, mayor grado de lesión, eso está claro, ¿no? También depende de la barrera mucosa. Si la barrera mucosa se mantiene íntegra, intacta, ¿sí? Sin alterarse, va a resistir a los factores agresivos o deleterios de sus propias secreciones. ¿Se acuerdan que les he comentado con bastante detalle de la barrera mucosa? Hemos hablado de que está formada por factores preepiteliales, epiteliales y posepiteliales que nos protegen para que no tengamos daño, ¿no? El trastorno de uno o más de estos componentes defensivos por factores etiológicos causales de gastritis seguramente van a originar la lesión de la mucosa, ¿no? Permitiendo la acción del ácido, proteasas y ácidos biliares en mayor o menor grado. Es decir, el paciente va a tener susceptible de tener el mecanismo de retrodifusión de hidrogeniones, que es el mecanismo por el cual la mucosa es susceptible de ser dañada en grado variable, ¿no? Pueden llegar hasta la lámina propia, la afectación, sitio en el cual producen lesión vascular. Además, a este nivel se producen estimulación de terminaciones nerviosas y el paciente va a sentir dolor, ¿no? Va a sentir la típica epigastralgia urente y activan la descarga de histamina y de otros mediadores y neurotransmisores. Clasificación. Existen muchas clasificaciones para evaluar las gastritis. Miren, por ejemplo, tenemos la clasificación anatomopatológica basada en su presentación, prevalencia y etiología. Clasificación actualizada de Sydney, Australia, basada en hallazgos endoscópicos, histológicos, topográficos y grado de daño. Y tenemos la clasificación basada en criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. Entonces podemos evaluar de distintas maneras a las gastritis, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la clasificación actualizada de Sydney, ¿sí? Basada en hallazgos endoscópicos, histológicos, etiológicos, topográficos y grado de daño. Por ejemplo, miren, tenemos la gastritis aguda y crónica. Dentro de las crónicas tenemos la gastritis no atrófica. ¿Cuál es la etiología?
¿sí? El Helicobacter pylori. ¿Cuáles son los sinónimos que se utiliza para designar a la no atrófica? Crónica superficial, antral difusa, antral crónica y gastritis tipo B, ¿sí? Tenemos la gastritis atrófica. Esta tiene gran diferencia con la anterior, ¿no? En la anterior hemos hablado de no atrófica, esta se llama atrófica, que se divide en dos subgrupos, la atrófica multifocal y la gastritis autoinmune. Etiología igual HP, factores ambientales, autoinmunidad y helicobacter, ¿no? Estos son los sinónimos. Tenemos formas especiales de gastritis, hablamos de gastropatías que pueden ser químicas por radioterapia y linfocítica, todos estos son los factores etiológicos y aquí están los sinónimos. Y tenemos las gastritis granulomatosas. Miren, esta es la clasificación de Sidney entonces, ¿no? Hablamos de otra, ¿sí? Tenemos la clasificación basada en criterios, ¿sí? Etiológicos, endoscópicos y patológicos. Y se divide a las gastritis en gastropatía o gastritis erosiva y hemorrágica, que puede ser por todos estos factores etiológicos y todos estos, la gastritis no erosiva o no específica, ¿sí? Que se ve en todas estas afecciones, en la gastritis por infecciones, en la autoinmune, en la linfocítica, en la biliar y otras más, ¿no? La gastritis de tipo específico se ven infecciones por todos estos microorganismos, ¿no? Entonces, miren, distintas clasificaciones se pueden utilizar. Vamos a hablar de las clasificaciones que existen. Se clasifica en gastritis aguda y crónica. Como les decía, gastritis aguda, aquella en la cual tiene corto tiempo de evolución, ¿no? Y la gastritis crónica, que es la más frecuente, aquella que tiene largo tiempo de evolución. El paciente está mucho tiempo afectado por la patología, ¿no? Hablamos de la primera, de las gastritis agudas. Miren, las gastritis agudas tienen corto tiempo de evolución y consisten en una inflamación aguda de la mucosa gástrica, producida como respuesta a la agresión de diferentes agentes, ¿sí? Estos agentes pueden ser exógenos, todo lo que viene de afuera, o pueden ser endógenos. Tiene la característica histológica que corresponde a un infiltrado inflamatorio difuso, ¿sí? Vamos a encontrar una gran inflamación de gran parte del estómago y cuando le hagamos biopsia al paciente vamos a encontrar predominio de polimorfonucleares, neutrófilos y bastante edema de la lámina propia. Esto desde el punto de vista histológico o anatomopatológico. Miren las características bastante importantes y claras de la gastritis aguda, ¿no? Y la aguda, miren, es muy poco frecuente, como les decía, más frecuente la crónica. En esta hay infiltración densa de neutrófilos. Esta escasa frecuencia contrasta con la alta frecuencia de la gastritis activa. ¿Cuál es la gastritis activa? En la cual puede verse neutrófilos y células inflamatorias crónicas como linfocitos y células plasmáticas. Esa es la gastritis activa. Y la mayoría de las gastritis por neutrófilos, miren, desde el punto de vista anatomopatológico, están causadas por infecciones gástricas, por microorganismos, queremos decir, ¿no? Invasores. Si tenemos, por ejemplo, la gastritis aguda flemonosa o supurativa, esta va a afectar principalmente a la submucosa del estómago, miren, y a la muscular propia. Respeta habitualmente a la mucosa. ¿Qué gérmenes pueden afectar y producir la flemonosa o supurativa? Son bacterias habitualmente gram negativas, anaerobios, gram positivos, como el estreptococo del grupo A y algunos hongos, ¿no? Una variante, ¿sí?, de esta flemonosa es la gastritis aguda necrotizante aguda que se presenta habitualmente en inmunodeprimidos. Otro tipo de gastritis aguda que tenemos es la gastritis enfisematosa. ¿Por qué se llama enfisematosa? Porque se caracteriza por la presencia de aire alrededor de la pared de la vesícula biliar. Es una forma grave de la gastritis flemonosa causada por microorganismos productores de gas. Miren, la característica propia, ¿no? Es frecuente encontrar gas en el estómago y en el sistema venoso porta, además. Y en la TAC, en la tomografía axial computarizada de abdomen, con y sin contraste, vamos a visualizar burbujas de aire, burbujas de gas en el contorno del estómago, lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico de este tipo de gastritis, ¿no? Los factores de riesgo para la presentación de esta enfisematosa, ¿cuáles son? Cirugía gastroduodenal, reciente, relativamente reciente, ingestión de sustancias corrosivas, episodio de gastroenteritis en el paciente y además trombosis o infarto intestinal que ha podido tener hace un tiempo atrás el paciente. Y miren estas imágenes. Esta es una imagen de un estómago normal donde vemos el fondo y el cuerpo del estómago con los característicos
pliegues gástricos longitudinales que se pueden ver claramente. Y miren acá, aquí vemos una distorsión de los pliegues gástricos, bastante edema, vemos enantema, que es edema de la mucosa, vemos un tejido mucoso bastante eritematoso, bastante enrojecido, ¿no? Y existen algunas erosiones diseminadas, miren. Entonces, esta es una gastritis aguda erosiva, además, ¿no? Entonces, miren, podemos encontrar grados variables de lesión en el estómago y lo más importante para determinar qué le está pasando al paciente por dentro, seguramente es hacerle una endoscopía, ¿no? Igual acá, miren este estómago, vemos acá una pangastritis, una afectación de gran parte del estómago asociado a erosiones. Miren las erosiones, son soluciones de continuidad lineales, miren, pequeñas, que pueden presentar sangrado y pueden ser causa de hemorragia digestiva alta en el paciente. El paciente nos puede referir que ha presentado eventualmente hematemesis y además ha presentado melenas, ¿no? Igual acá, miren, esta es una gastritis aguda en el antro pilórico, ¿sí? Además de eritema, enantema, vemos bastante inflamación asociada a erosiones, ¿no? ¿Y qué le llama la atención acá? Igual, el paciente tiene una gastritis aguda con erosiones. Miren, las erosiones en el estómago están cubiertas por coágulos, es decir, este paciente ha sangrado en estas lesiones, ¿no? Probablemente ha tenido hemorragia digestiva. Entonces, eso es lo que podemos ver en esta imagen. Igual acá, miren el tejido, lo bastante inflamado que se puede ver. Miren los pliegues gástricos bastante engrosados, inflamados, puede haber erosiones, puede haber retención de secreciones, porque el paciente está con el cuadro dispéptico que les he comentado, ¿no? Miren un tejido bastante eritematoso. Igual acá, ¿sí? Y generalmente el diagnóstico de la gastritis aguda se basa en la sintomatología digestiva y los antecedentes. El paciente, aquel paciente que viene y dice, doctor, he estado tomando muchos tragos, he tomado 4, 5, 6 días, ¿no? El antecedente causal nos va a ayudar, o eventualmente el consumo de AINES también, ¿no? Nos puede ayudar el consumo de AINES. Antecedente causal es importante en la mayoría de los casos. Como los síntomas desaparecen rápidamente, los pacientes no son sometidos a demasiados exámenes o estudios o a endoscopía. El paciente habitualmente en los casos agudos no quiere que se les realice endoscopía, prefiere que inicialmente se le haga un tratamiento, ¿no? O tampoco se le va a realizar biopsia. Se presenta en todas las edades los casos agudos y no tiene predilección de sexo. De acuerdo con su etiología, ¿sí? Las gastritis agudas pueden ser exógenas y endógenas. Vamos a ver qué factores de cada uno nos puede provocar gastritis aguda exógena. Miren, puede haber gastritis aguda exógena de origen bacteriano, es decir, por la ingesta de alimentos contaminados, ¿no? Por gérmenes o sus toxinas. ¿Qué gérmenes pueden ser? Staphylococcus aureus, Shigella, Salmonella y otros más. En este grupo se incluye también al HP, cuyo contacto habitual se presenta en la infancia, ya lo hemos comentado, ¿no? Otro tipo de gastritis aguda exógena de origen medicamentoso. ¿A qué se refiere? A la gastritis inducida por el consumo prolongado de AINES, ¿no? De antiinflamatorios no esteroideos, tales como la aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, ¿no? Todos estos pueden provocar grado variable de lesión en el estómago. Otra etiología de gastritis aguda exógena, la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? Que es bastante frecuente en nuestro medio. Ustedes saben que una de las costumbres que tenemos los bolivianos es ingerir bastantes bebidas alcohólicas asociadas a mucho tabaco y también mucha gente mastica bastante coca, ¿no? Entonces todo esto puede provocar inflamación de grado variable en la mucosa del estómago si se consume en forma prolongada, ¿no? Otro, lo que tanto nos gusta, ¿no? El consumo exagerado de especias y picantes. Es decir, consumir muchos ajíes, muchos condimentos, ¿no? A lo que tanto estamos acostumbrados. Todo esto, si se hace frecuente, permanente, alimentarse con estos alimentos, si exageramos, nos puede inducir a una inflamación gástrica aguda eventualmente, ¿no? Otro, ingesta accidental o suicida de sustancias tóxicas, es decir, nos referimos al hecho de aquel paciente que ingiere algún ácido, algún álcali, ¿no? O se expone a alguna sustancia tóxica que puede provocar gastritis de grado variable. Y la mayor parte de las veces asociada al tabaco, ¿no? El tabaco también puede provocar gastritis de grado variable. Otro tipo de gastritis aguda, otra etiología de gastritis aguda exógena, de origen alérgico. Hay estudios que indican de que los pacientes que consumen
mucha cantidad de alimentos de mar pueden predisposición a tener gastritis aguda de origen alérgico, ¿sí? Porque algunos elementos que tienen estos alimentos de mar son bastante alergenos, ¿sí? Y pueden desencadenar una reacción alérgica en el tubo digestivo y el paciente tener una gastritis aguda de origen alérgico, ¿sí? Por radiación, ¿se acuerdan que hemos comentado de que puede haber esofagitis por radioterapia, ¿no? Entonces puede haber también gastritis aguda por radioterapia. Entonces habrá que recabar y averiguar el antecedente en el paciente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la gastritis aguda por AINES. ¿Cuál es el mecanismo por el cual el paciente que está consumiendo AINES llega a tener grado variable de inflamación del estómago, es decir, gastritis aguda? El daño de la mucosa gastroduodenal por AINES se produce por una acción local y sistémica. Miren, ¿cuál es la acción local? Se debe la acción local a las propiedades ácidas, por ejemplo, del ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ¿no? Y otros AINES. Estos ácidos, ¿sí? Cuando se los ingiere, estos ácidos débiles permanecen en su forma lipofílica, no ionizada, lo que va a favorecer ¿qué? Su migración a través de la capa de moco y de las membranas plasmáticas. ¿Hacia dónde? Hacia el interior de la célula epitelial, donde va a pasar a la forma ionizada que puede captar iones de hidrógeno y el paciente está susceptible de tener inflamación gástrica en el epitelio de grado variable, ¿no? De esta manera se va a producir lo que ya les había dicho, el mecanismo de retrodifusión de hidrogeniones, va a haber desarrollo de bastante edema en la mucosa, cariólisis, disrupción de las uniones intercelulares, necrosis y hemorragia mucosa. También causan daño mucoso local al disminuir la hidrofobicidad del moco gástrico, permitiendo que el ácido gástrico y la pepsina dañen el epitelio o la superficie del estómago. ¿Y a qué se refiere el efecto sistémico de la ingesta de AINES? ¿Sí? Es debido a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, que ya lo hemos comentado tanto en la fisiopatología de la enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Es decir, las prostaglandinas son inhibidas y el paciente pierde todas las acciones benéficas de protección que tienen las prostaglandinas y está susceptible de ser dañado, ¿no es cierto? La clínica, ¿qué clínica va a tener el paciente? ¿Qué síntomas? Indica dolor urente a nivel del epigastrio, ¿no? Dolor urente abdominal en el epigastrio, tiene pirosis, ardor retroesternal, sensación de malestar epigástrico. Entonces, ¿qué nos indica esto? Esta sensación de malestar epigástrico, que ya está teniendo el paciente síntomas dispépticos, ¿no? Entonces, por la inflamación del estómago, ¿no? Además, tiene plenitud postprandial, distensión del estómago, náuseas y vómitos, puede haber flatulencia, a veces hematemesis, es decir, datos de sangrado, sobre todo si el paciente tiene una gastritis aguda erosiva, hemos dicho, ¿no? Ya con soluciones de continuidad y además melenas. Los síntomas que presenta el paciente no dependen de la dosis ingerida, ¿sí? Y se correlaciona muy poco con la apariencia endoscópica. Quiere decir de que aquel paciente que tenga mucha lesión no quiere decir que va a estar muy sintomático. Aquel paciente con una pequeña lesión puede estar muy sintomático. Entonces, les vuelvo a repetir, los síntomas no dependen de la dosis ingerida y se correlacionan muy poco con la apariencia endoscópica y la severidad del daño mucoso. Los AINES en la mucosa gástrica producen lesiones agudas y crónicas también, ¿no? Y miren, estos son los factores etiológicos de gastritis, factores agresivos, sean estos exógenos o endógenos. Exógenos, ya lo hemos comentado, HP, consumo de medicamentos, AINES, consumo excesivo de alcohol, el fumar, cáusticos, irritantes gástricos y la radioterapia. Endógenos se refiere a todo lo que tenemos por dentro, ¿no? El ácido gástrico, la pepsina, el jugo pancreático, el reflujo biliar crónico, la uremia y enfermedades autoinmunes. Vamos a hablar de la gastritis aguda endógena. Miren, ¿qué le llama la atención en este paciente? ¿Este paciente estará estable o es un paciente crítico? ¿Qué les parecen estas imágenes que les estoy mostrando? Son imágenes de un paciente crítico, ¿no? Miren, entonces la gastritis aguda endógena son secundarias a quemaduras extensas, traumatismo cráneoencefálico politraumatizados. ¿Cuál será el común denominador de estos cuadros? ¿Sí? El paciente está presentando grados variables de hipoxia tisular, probablemente por un shock, ¿sí? Por un shock séptico o por un shock de alguna etiología. Esto está condicionando de que el paciente tenga una mucosa del estómago mal irrigada, hipóxica, y esto puede predisponer a gastritis aguda
endógena. Además, por el estrés que está presentando el paciente, seguramente va a liberar, ¿sí? Va a liberar neurotransmisores que van a estimular a las células parietales para la mayor producción de ácido clorhídrico y el paciente va a tener una gastritis aguda endógena, ¿no? Ocho, situaciones de insuficiencia respiratoria grave, ¿sí? Que se ven también en la gastritis aguda endógena, que requieren ventilación mecánica, enfermedades sistémicas como hepatopatía crónica, insuficiencia renal, shock séptico, falla multiorgánica. Y en la mayoría de los casos las lesiones agudas suelen cicatrizar, ¿sí? Habitualmente, espontáneamente, y la hemorragia se autolimita, sobre todo si la situación crítica que presentaba de inicio el paciente se estabiliza y se está revirtiendo. Eso habrá que tomarlo en cuenta. Y miren, las gastritis agudas, ya sean exógenas o endógenas, pueden ser subdivididas desde el punto de vista endoscópico en dos categorías. ¿Cuáles son? Las erosivas. ¿Por qué se caracterizan las erosivas? Como su nombre indica, se caracterizan por la presencia de soluciones de continuidad lineales en el trayecto del estómago, ¿no? Miren, esta es erosión, esta es erosión, esta es erosión y erosión. Entonces, son soluciones de continuidad, ¿sí? Menores a 5 milímetros habitualmente de aspecto lineal que pueden provocar sangrado, ¿no? O profundas con o sin hemorragia, como les decía. Y las no erosivas, puede haber gastritis aguda no erosiva, generalmente producidas por HP, se considera erosión, aquí hemos dicho, a la ruptura parcial de la mucosa que no excede más allá de la muscularis mucosae. Ya la visión endoscópica, las erosiones son pequeñas, miren, miden 5 milímetros, aparentan ser superficiales y tienen una base limpia recubierta de fibrina. Estas están rodeadas por un halo de eritema, ¿sí? De un halo de enrojecimiento, ¿no? Estas se asemejan a aftas. ¿Qué les parece? A las aftas que alguna vez tenemos en la cavidad oral, ¿no? Generalmente son múltiples, a veces cubiertas por hematina. Se las observa en la gastropatía por Aines y en la gastropatía aguda por estrés. Ese detalle habrá que tomarlo en cuenta. ¿Sí? Clínica de la gastritis aguda erosiva, ¿sí? Puede haber formas asintomáticas y banales hasta formas graves que deben internarse. Los síntomas suelen ser inespecíficos. ¿Qué va a tener el paciente? Miren, malestar digestivo a nivel del epigastrio, una dispepsia no especificada, ¿no? Puede tener pirosis, puede tener dolor epigástrico de intensidad variable y de grado variable, náuseas, vómitos puede haber y puede haber anorexia y cuadros dispépticos a repetición, ¿no? Y si este paciente tiene erosiones, ¿qué puede tener? ¿Qué puede tener? También hemos dicho, puede tener hematemesis y puede tener melenas, porque puede sangrar a nivel de esas lesiones longitudinales que está presentando en el trayecto del estómago, ¿no? El diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es clínico. Se basa en la sintomatología y los antecedentes, ¿sí? En las formas leves, miren, no es necesario hacer laboratorio en exámenes de gabinete, pero sí en las formas graves o con hemorragia digestiva. Está indicado la endoscopía para hacer el diagnóstico, ver dónde está bastante inflamado el estómago, ¿no? Lo cual mostrará enantema, erosiones, úlceras cubiertas por coágulos o hematina, ¿no? Muy importante saber los detalles de cómo vamos a hacer el diagnóstico. El tratamiento, miren, en los cuadros agudos, en las formas leves es suficiente reposo gástrico, le indicamos al paciente una dieta blanda, blanca, gastroprotectora y fraccionada, que quiere decir el hecho de que tiene que consumir alimentos varias veces al día, pero en pequeña cantidad. Además, le indicamos medidas dietéticas simples, tratamiento sintomático para los datos de molestia que está teniendo el paciente. Por ejemplo, si hay pérdidas electrolíticas, si ha vomitado bastante el paciente, se hará adecuada reposición de líquidos y electrolitos, ¿no? El tratamiento básicamente consiste en estos casos en suprimir el agente causal, que puede ser los AINES, el alcohol o los irritantes, ¿no? Es aquel paciente que viene y dice, doctor, he estado tomando 5 días y mañana es cumpleaños de mi hermano, mañana más voy a tomar, ya no voy a tomar, ya no puede seguir tomando este paciente, muchachos, sino va a seguir con grados variables de gastritis en este caso, ¿no? En casos graves, ya en casos de muchos días de evolución, el paciente puede estar con su estado deteriorado, será conveniente suspender la vía oral y luego reiniciar la dieta en forma progresiva una vez que se hayan controlado los vómitos y el paciente vaya tolerando de mejor manera la dieta, ¿no? En base a dieta blanda, mantener hidratación en el paciente, hay que realizar una adecuada reposición hidroelectrolítica,
hay que darle bloqueantes H2, ya los conocen, que son la ranitidina, famotidina, simetidina, rabetidina, ¿no? Y los inhibidores de bomba de protones, que son la elección, ¿no? Generalmente por tiempo breve hasta la remisión de los síntomas. ¿Cuáles son los inhibidores de bomba que tenemos en el mercado? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol y dexlansoprazol faltan acá, ¿no? Entonces, miren, estos medicamentos inhibidores de bomba de protones o bloqueantes H2 son los soldados que tenemos para tratar adecuadamente la enfermedad que estamos comentando en la actualidad, ¿no? No olvidar que actualmente ha salido un comunicado del Ministerio de Salud en el cual indica de que la ranitidina se está retirando del mercado porque tiene metabolitos que pueden predisponer a cáncer de estómago, ¿no? Si hay vómitos intensos, seguramente le vamos a iniciar vía parenteral, es decir, le vamos a colocar soluciones al paciente. Es recomendable el uso de sucralfato como protector de la mucosa, ¿sí? Sobre la mucosa gástrica, que al mezclarse con el moco forma una película protectora que se adhiere al epitelio dañado y va a evitar su daño, ¿no? Además, el sucralfato prolonga la vida del factor de crecimiento epidérmico, lo que nos proporciona medidas benéficas para la mucosa, producido por glándulas salivales y las de Brunner, lo que mejora la producción de moco y la calidad del mismo, ¿no? Entonces, muy importante. También podemos utilizar compuestos de bismuto como el salicilato y el subcitrato, ¿sí? Las prostaglandinas como el misoprostol, que potencia las actividades defensivas de la mucosa e inhibe la secreción ácido gástrica, y antibióticos en componente intestinal y tóxico infeccioso. Eso está claro, ¿no? Si eventualmente encontramos algún germen en los estudios que le vamos a pedir al paciente, hay que hacerle un tratamiento antibiótico en componente intestinal y tóxico infeccioso. Vamos a hablar de la fisiopatología de la gastritis aguda endógena, que ya lo hemos comentado, ¿no? Se presenta, hemos dicho, por hipoxia tisular en el paciente, ¿sí? Por isquemia del tejido del epitelio gástrico, ¿no? Secundario seguramente al estrés también que está presentando el paciente, porque hemos dicho que la gastritis aguda endógena se presenta en pacientes críticos y graves, ¿no? Y vamos a hablar de los casos más frecuentes, de lo que van a tener la oportunidad de ver con más frecuencia. La gastritis crónica. Miren, la gastritis crónica, como su nombre lo indica, es una gastritis de larga evolución. El paciente viene y nos indica que de tiempo en tiempo tiene las molestias epigástricas, epigastralgia urente, pirosis, ardor, ¿sí? Tiene intolerancia a alimentos irritantes gástricos, tiene náuseas, tiene distensión postprandial como síntoma dispéptico, ¿no? Y miren, estas imágenes son de gastritis. Acá vemos, por ejemplo, bastante enantema, edema de la mucosa, ¿no? Que nos habla de que la gastritis que tiene el paciente es de larga evolución. Aquí vemos un engrosamiento de los pliegues gástricos asociado a la presencia de eritema, enantema, bastante edema de la mucosa y algunas secreciones retenidas, lo que nos habla igual que el paciente está con un cuadro dispéptico a consecuencia de la inflamación del estómago, ¿no? Acá tenemos una gastritis crónica antral, como se puede ver acá, ¿sí? Acá podemos ver una gastritis aguda, una gastritis erosiva, miren, se ven erosiones a este nivel, ¿sí? Igual acá vemos una isquemia, una zona isquémica del